Gloria a Cristo, aleluya, gloria al Señor, gracias al Señor, porque nuestros corazones, aunque digamos vinimos cansados del trabajo, pero nuestros corazones están bien dispuestos a alabar y bendecir el nombre de mi Señor por medio de la alabanza y la adoración. Amén. Gracias al Señor porque nos llenamos de su presencia. Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Voy a hablar ahora un poquito lo que es la fe. La fe, hermanos, son temas muy profundos. Lo que es la fe es un tema sumamente profundo. Podemos dar año tras año el tema de la fe. Y créanme que entre más lo buscamos, más encontramos. Amén. Hoy voy a predicar bajo el tema: la fe genuina no es emoción y la emoción no es fe. La fe genuina no es emoción y la emoción no es fe. La fe genuina tiene su significado y tiene mucho. La fe genuina es la fe verdadera, es la fe la que nos salva, es la fe que ponemos por medio de la palabra de Dios, es la fe que ponemos cuando vino Cristo a nuestra vida, nosotros creímos por medio de la fe. Esa es la fe genuina, es la fe de Cristo. Y la fe tiene muchos significados, hermanos. Voy a mencionar varios. Uno de ellos viene siendo la firmeza. La firmeza, ser firme, no nos va a mover nada, ¿verdad? Nuestra fe es firme, una seguridad. La seguridad, la fidelidad, la credibilidad, el convencimiento total. Esa es la fe genuina, un convencimiento total. La esperanza segura, la esperanza que tenemos ganado el reino de los cielos, la garantía que somos salvos. Y hay mucho que mencionar referente a lo que es la fe genuina. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos 12:2. Son versículos muy reconocidos hablando de lo que es la fe. Hebreos 12:2, vamos a leer, es un pasaje sumamente reconocido. Lo que es la fe. Si alguien gusta leerlo, lo pueden hacer. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Quién fue quien inventó la fe? ¿Dónde nació la fe? Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor. ¿Qué quiere decir autor? El que la hizo. El que escribió un libro es el autor. Solo que dice aquí, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La fe, hermanos, hay muchos tipos de fe. Hay varios tipos de fe. Hay la fe genuina, que es la más elevada. Cuando Cristo le dijo a Pedro, cuando iba caminando ahí en el agua y que Pedro se empezó a hundir, era hombre de poca fe. O sea, hay poca fe, hay fe genuina, hay fe basada en emoción, hay muchas fe y hay fe natural. La fe natural es una de las fe que nosotros nacemos con ella. La fe natural es, por decir, cuando un niño está pequeño y el papá le dice, te portas bien, ¿verdad? Y te voy a traer algo, ese niño se pone a pensar y confía en que el papá le va a traer. Esa es la fe natural. Nosotros ya tenemos esa fe natural. Esa fe natural es la que ya nosotros traemos
desde que nacimos, pero la fe genuina realmente es la que necesitamos poner en práctica y alimentarla cada día para poder continuar en esta vida mientras nos vamos a casa, que es el reino de los cielos, ¿verdad? Vamos a ir a Hebreos 11:1, otro versículo conocido, lo que es la fe. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza. Ese es un versículo sumamente reconocido hablando lo que es la fe. Es pues la fe, la certeza, o sea, estamos bien seguros de lo que no miramos, pero lo estamos esperando. Y estamos garantizando que lo vamos a recibir. No lo vemos, pero... Exactamente, no se ve, pero ahí está a punto de llegar. Y a lo mejor puede llegar en años, en siglos, como el padre de la fe, Abraham, estuvo esperando hasta que Jesús vino. Y cuando Jesús estaba ahí ya en la tumba, se los llevó por el vámonos al reino. ¿Cuántos años pasaron? Pasaron siglos. El padre de la fe. Ese es el padre de la fe. Vamos a ir al libro de los Hechos. ¿Por qué razón vamos a hablar ahora de la fe? Vamos a ir a Hechos 8. La fe genuina no nos mueve para nada en ningún lugar, en ninguna circunstancia que estemos. Vamos a ir a Hechos 8. Dice ahí en Hechos 8, hermanos. Dice, Saulo persigue a la iglesia, ¿verdad? Anteriormente, en los versículos anteriores, hermanos, en Lucas, en varios libros, habla la palabra del Señor de Samaria. Vamos a ver un poquito más de Samaria. Samaria siempre estuvo en el corazón del Señor para ser salva. Samaria. En aquel tiempo que estuvo Cristo fue y se encontró con la samaritana en el pozo de Jacob. Ahí estuvo Jesús platicando con ella, convivieron, Jesús se identificó con ella ya sabía que los samaritanos y los judíos no tenían nada que ver en común. Ya de ahí empezó una relación. Cristo fue y habló con ella, ella fue y empezó a evangelizar por ahí a los samaritanos, pero cuando pasa esto, vamos a ir a 8:1. Dice, Saulo persigue a la iglesia, dice, y Saulo consentía en su muerte. Aquí Pablo estaba hablando del Espíritu Santo cuando mataron a Esteban. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. Hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Cuando Pablo empezó a asolar la iglesia, hubo aquí dice un desorden y empezaron a huir de ahí, de Jerusalén, empezaron a esparcirse todos, ¿verdad? Los que estaban, pero los apóstoles continuaron ahí en Jerusalén. Ahí se quedaron los apóstoles. Entonces en el 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Cuando se empezaron a disparcir los siervos de Dios, Felipe no es Felipe el apóstol que anduvo con Jesús. Este es un Felipe que era un diácono. Cuando empezaron los apóstoles a trabajar,
de ellos hacer su ministerio, empezaron a juntar mucha gente. Entre esos eran viudas, eran pobres, y ellos empezaron a cocinarles y ponían sus mesas y les daban su comida. Era tanta la gente que los apóstoles dijeron: no podemos continuar sirviendo a las mesas nosotros y vamos a parar la obra del Señor. Vamos a llamar entre todos estos muchachos que nos ayudan aquí, ¿verdad? Vamos a escoger varios para que nos ayuden a servir a las mesas. Y entre esos fue escogido Esteban y fue Felipe, Felipe. Y ellos empezaron a trabajar ahí, pero como por ahí andaba Saulo de Tarso matando a los cristianos, y ahí fue arrestado Esteban, y en ese tiempo fue apedreado y muerte. Entonces la iglesia, por orden de Pablo, de Saulo de Tarso, empezó a recibir persecución. Era tanto la persecución que todos estos muchachos tuvieron que desbaratarse. Pero los apóstoles ahí se quedaron. Juan, Pedro, Felipe, todos los apóstoles. Y estos muchachos ya tenían madurez y se fueron. Y Felipe llegó a Samaria. Él se fue a Samaria, pero yo creo y tengo convencimiento de que el plan de Dios era salvar a Samaria. Por eso Jesús ya había ido a platicar con la samaritana. Entonces Felipe va, en el plan de Dios, va Felipe y empieza a sanar a los enfermos y empieza a hacer milagros, y la gente empieza a amotinarse. Por todo lo que Felipe hacía, había mucha gente necesitada en Samaria. Muchísima gente necesitada en Samaria. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a leer en qué condición Felipe encontró a Samaria. Este hombre dijo: yo voy a ir a Samaria. Él fue y empezó a evangelizar, empezó a dar el plan de salvación, y la gente se empezó a creer en él, y la gente empezó a ser bautizada en el agua. Después de que creyeron el evangelio de Jesús, el evangelio de salvación, y empezaron a meterlos, a bautizarlos en el agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y salían, pero todavía no eran investidos, o todavía no recibían el Espíritu Santo. Vamos a ir al 8:9. Dice: pero ahí en Samaria, ¿verdad? Estaban sanando a los cojos, a los paralíticos, a los endemoniados. Dice en el 9: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, dice, y había engañado a la gente de Samaria. En esa condición llegó Felipe y encontró a la gente engañada por este brujo. Dice: haciéndose pasar por algún grande. A este brujo, dice, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. ¿Por qué ellos decían: este es el gran poder de Dios? Porque el brujo era un hechicero. Lucas lo llama mago, pero ya viendo quién era esa persona, dice que era uno que practicaba pues realmente la hechicería, la brujería, los encantamientos, y hacía un montón de cosas, y la gente estaba emocionada, estaba atónita, emocionada viendo, porque también le traían los enfermos, pero no los sanaba. Le traían la necesidad, pero no la sanaba. Y era un hombre muy reconocido, porque dice que los chicos y los grandes lo escuchaban. Era una persona completamente reconocida en todo Samaria. Dice que él tenía muchos seguidores y se llamaban los simonitas. Él tenía discípulos, seguidores, muchísima gente lo seguía. En el 10 dice: a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. ¿Por qué? Porque él les hacía creer que tenía poderes
de Dios. Usaba la palabra Dios para poder echarse a aquella persona a su bolsa, para poder ganar más seguidores. Él involucraba las cosas de Dios, el nombre de Dios, en sus hechizos, en sus encantamientos. Por eso la gente se quedaba atónita. Le creía, la gente le creía. Dice, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, fíjense cómo está aquí la cosa. Cuando Felipe llegó y que Felipe vio toda esta situación, bien encantados los tenía el grupo, bien engañados. Dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y en nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Aquí viene lo tremendo, en el 13. También creyó Simón y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. La emoción no es fe. Este hombre, este mago, empezó a observar a Felipe, lo que Felipe hacía. ¿Por qué razón? Porque para él era su competencia. Para él era su competencia Felipe, porque también Felipe empezó a acarrear gente. Pero este mago se fijaba lo que Felipe hacía. Levantaba al cojo, el ciego miraba, el embrujado era libre, a los embrujados que él mismo había embrujado los hacía libres Felipe. Amén. Ahí al diablo se le acabó su teatro. Ahí fue desenmascarado completamente el grupo y todas sus hechicerías. Y empezó Felipe a sanar a la gente y empezó a motinarse a la gente, pero este hombre, no tontito, muy astuto, al fin, seguidor de Satanás, empezó a colarse entre las personas, entre los que seguían a Felipe y empezó a observar. A ver qué tan poderoso era Felipe. A ver qué hacía Felipe, a ver si era mejor que él, a ver si él sí lo sanaba, a ver qué. Y así anduvo. Dice que este hombre le dice, también creyó Simón, dice, y habiéndose bautizado, dice, estaba siempre con Felipe, siempre estuvo con él, observando lo que Felipe hacía. Y los grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles, en el número 14, los apóstoles estaban allá en Jerusalén, Felipe acá estaba predicando, sanando enfermos y echándole ganas en las cosas del Señor y bautizando a la gente en el agua y predicando día y noche, y el grupo atrás con él, hasta que se bautizó el grupo. Pero allá en Jerusalén llegó la novedad, llegó la noticia, allá estaba Pedro y Juan. Llegó la noticia que en Samaria se había recibido el plan de salvación, el evangelio de Cristo era bien recibido por los samaritanos. Y llegó la noticia a los discípulos, allá a los siervos de Dios. Oye, allá en Samaria, ya Felipe trae su montoncito atrás de él, ya trae sus ayes, es más, ya hasta los bautizó Pedro y Juan. Ellos ahí platicando su concilio como siervos de Dios, los discípulos. Oye, pues entonces, ¿qué hacemos? No, pues déjame ir, porque necesito ir a imponer manos para que reciban el Espíritu Santo. Porque en ese tiempo, hermanos, así era. Creían, lo bautizaban en agua y no le imponían sus manos. Así como fue el proceso con Jesús, fue bautizado y luego fue el Espíritu Santo sobre él. Así se hacía en ese tiempo, en el tiempo de los apóstoles. En el 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios,
enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos, o sea, los que ya estaban bautizados, para que recibiesen el Espíritu Santo. En el 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, el brujo, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué fue lo que dijo él? Les ofreció dinero. Este hombre se emocionó. Este hombre empezó a mirar lo que Felipe hacía y se llenó de emoción. Se emocionó tanto que sí creyó, pero le ganó la emoción y se bautizó. Pero esta actitud no estaba aprobada por Dios. Su actitud era solamente emoción de lo que hacía Felipe. Yo quiero, pero él lo quería traer para seguir su negocio. Y él andaba con Felipe porque los seguidores de él ya estaban siguiendo a Felipe. Y él no se quería desconectar de su gente. Él andaba aquí pegado, pero de aquí andaban sus seguidores, pero le ponían más cuidado a Felipe. Y este hombre estaba, oye, yo no había mirado lo que oye eso. Y mira, y él estaba observando, pero en su mente, él estaba diciendo, no, si yo tuviera eso que traen estos muchachos, no hombre, yo ya fuera ganado todo Samaria, yo ya fuera ganado hasta los confines de la tierra. Les ofreció dinero en el 19, diciendo, dame a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¡Qué ignorancia! Que yo solamente por encimita, pero su corazón estaba completamente lejos de Dios. Completamente lejos de Dios. Él lo buscaba para su propio negocio. Por eso la emoción no es fe. Y cuando tenemos la fe, no es emoción, es realmente la fe genuina. Que creyemos en Dios, que creyemos en la salvación. En el 20 dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Porque todo lo que este brujo tenía era basado en dinero. No tienes tú, le dice el siervo, el apóstol, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Este solamente andaba emocionado, pura emoción traía. En el 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel, fíjense cómo el Espíritu Santo lo ve, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás bien prisionado, bien encadenado. Respondió entonces Simón, dijo, rogad, no dijo Dios, perdóname. No. Él nunca le pidió perdón al Señor de sus actitudes. Por eso esto es emoción. Respondiendo, dice, rogad vosotros por mí, le dice el hombre Simón, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado, hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Simón solamente traía emoción.
En Simón jamás trabajó la fe. No era la fe, era solamente la emoción y en cierta manera la envidia de que él quería hacer y hacer lo que estos hombres de Dios estaban haciendo. Lo que Simón se fijó era en lo que hacían los hombres, no en lo por el nombre de quién lo hacía. Él se fijaba en lo superficial, porque él así trabajaba superficial y engañaba a la gente diciendo que era un gran Dios. Así él pensó que era Felipe, pero cuando realmente él entendió que lo que estaba pasando, si era de Dios lo que él estaba observando, es cuando él dijo: yo me bautizo. Porque él pensó que solamente el bautizo en agua, él ya iba a obtener todos esos poderes que supuestamente traía Felipe. Él dijo: yo me meto al agua y ya nomás saliendo del agua voy a empezar a hacer todo lo que Felipe hacía. Pero el corazón estaba sumamente dañado. Dice, Pedro lo vio encadenado. Me imagino que es una jaula sin poder salir, atado. Así tiene el diablo a los malos ahí en el infierno, una jaula así Pedro lo vio. El corazón dice que estaba completamente alejado de Dios. Vamos a ir a Romanos 4:17. ¿Qué es la fe? La fe genuina. Romanos 4:17. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. La fe genuina llama las cosas que no son como si fuesen. No lo tengo aquí físicamente, pero lo tengo. Mateo 17:20. Con un poquitito, dice Mateo, con así pequeño. Mateo 17:20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os será imposible. Así es, poca fe. Es decir, la persona que es de poca fe se alimenta la fe por medio de la palabra del Señor. Mateo 8:26 dice: hombre de poca fe, le dijo el Cristo a Pedro. Pedro, siendo su discípulo, Cristo le dijo: hombre de poca fe. Porque Pedro estaba 100% seguro de que Cristo hacía las cosas por él. Aquí estaba el Cristo, Él hace por mí, Él lo hace. Pero cuando vino la situación, que vino la tormenta, y ay, Pedro, camínale, ay, Señor, nos ahogamos. No, Pedro. Hombres de poca fe. Hay personas de poca fe. Sí, hay personas de poca fe. Hechos, vamos a ir ahora a otro versículo. Vamos a ir a Santiago 2:19. Santiago 2:19, yo lo pongo al lado del brujo, porque dice Santiago 2:19, dice: también los demonios creen y tiemblan. O sea, este brujo también creyó. Él nomás creyó en lo que estaba mirando por encima de lo que estaba haciendo Felipe. Él nomás creyó, pero nunca lo puso realmente en su corazón. Voy a describir las emociones. Las emociones se caracterizan como una alteración del ánimo, pero la emoción te eleva el ánimo, pero dicen que es de corta duración. El brujo se emocionó
y se emocionó con todo lo que Felipe hizo, pero se le acabó muy rápido. Se emocionó y se acabó. Dice, la emoción te impulsa a hacer conforme lo que siente. La emoción te impulsa a ser conforme, anda uno emocionado y hasta decisiones equivocadas uno toma. Porque anda uno en el sentir de la emoción, se emociona. Las emociones son la manera natural en la que seres humanos reaccionamos a lo que ocurre a nuestro alrededor. Y realmente eso le pasó al brujo. Actuó conforme lo que estaba a su alrededor. Amén. Esta es opinión mía. Yo le puse las emociones son como las olas del mar. Grandes y vienen. Así son las emociones. Y vamos a ver ahora Santiago 2:19, ya lo miramos, ¿verdad? Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Amén. El mago, hechicero, brujo, dice, la gente estaba asombrada por los trucos que hacía. La gente estaba asombrada, pero a ese mago se le acabó todo su show, todo su trabajo cuando llegó Felipe. Porque donde llega Cristo, la oscuridad huye. Donde llega Cristo, no hay nada que lo va a detener. Y Felipe, siendo una persona servidor de las mesas, porque no es el que anduvo al lado de Cristo como Pedro y como Juan, aprendiendo directamente de Jesús. Era un muchacho, dice la Biblia, que era una persona que estaba saturada, llena del Espíritu Santo. Esas personas nomás hablaban y el Espíritu Santo ejecutaba la palabra. Era fuera el demonio, era fuera el demonio. El sordo va a escuchar, el sordo va a escuchar. El ciego va a ver, el ciego miraba. Por eso le digo que al mago, al brujo hechicero, se le acabó su show. Porque donde llegó Cristo, llegó la luz. Y las tinieblas huyeron. Y no tiene nada que ver las tinieblas con la luz admirable de Cristo. Nosotros como siervos de Dios, iglesia, vamos a alimentar nuestra fe genuina. ¿Cómo la vamos a alimentar, hermana Pati? Nada más con esto. Esto alimenta nuestra fe. Esto alimenta nuestra fe genuina. Es todo el alimento que necesitamos. Esto y la oración. Aquí vamos a cerrar el mensaje con el consejo, o a lo mejor, ¿verdad? Consejo. La fe genuina es la fe, la que nosotros recibimos cuando vinimos a Cristo y nos entregamos a Él, y con esa fe creímos. Empezamos con una fe pequeña, pero conforme vamos en el camino del Señor, conforme lo vamos conociendo por medio de su palabra, vamos conociendo de nuestra fe, va creciendo, va creciendo, va creciendo. A lo mejor ya pasamos el nivel de hombre de poca fe, a lo mejor ya pasamos el nivel de la emoción en vez de fe. No sabemos en qué nivel vamos ahorita, pero sí es una sugerencia. Esto es para seguir creciendo y aumentando y alimentando nuestra fe. Esto es, mis hermanos. Y gracias a Dios por la palabra de hoy. Ese fue mi mensaje de este día. Vamos a empezar a practicar todavía mucho más la lectura para continuar alimentando nuestra fe. Gracias a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y darle gracias a Dios.